hermanos, buenos días, les saludamos en el nombre de Jesús, amén. Como ustedes saben, estamos estudiando, estamos llevando el estudio de el divorcio y la Biblia y hoy tenemos la segunda parte y la segunda y última parte. Hemos estado hablando acerca de cómo era el divorcio en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento el divorcio era por cualquier motivo, por cualquier causa. Mas cuando luego vimos en el Nuevo Testamento, cuando vino Cristo, amado hermano, enseñó que solamente el divorcio se puede dar por una sola causal. ¿Y cuál era esa causal? Por infidelidad conyugal, ¿no? Que es fornicación. Y bueno, el día de hoy vamos a ver algunos textos y crean confusión diciendo, no, pero si el Señor enseñó de que la única causal es por motivo de fornicación, ¿por qué en Marcos dice esto? ¿Y por qué en Lucas dice esto? ¿No es cierto? Pero vamos a ver de que no hay por qué confundirnos, ¿no? Sino que está muy claro la palabra. Vamos a verlo el día de hoy. Vamos por favor al libro de Marcos, capítulo 10, verso 11 y 12. Marcos, capítulo 10, verso 11 y 12. Estamos viendo los versículos que enseñó Jesús en el Nuevo Testamento. Muy bien. Dice la palabra, y les dijo, acá está hablando Jesús, cualquiera que repudia, que quiera divorciarse de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Entonces, muchos cuando leen estos versículos dicen, no, porque aquí el Señor habla claramente. Acá el Señor no menciona y dice claramente el Señor de que cualquiera que repudia, sea el hombre a la mujer o la mujer al hombre, cualquiera que se divorcia, una mujer de su marido o un hombre de su mujer, la Biblia habla, comete adulterio. Claro, el problema de la confusión es que no ven la causal que vimos en Mateo. ¿No es cierto? El asunto es que aquí en este versículo no se menciona la única causal que Jesús enseñó en el libro de Mateo, cuando enseñamos, ¿no? En el libro de Mateo, capítulo 5, verso 32. Aquí no menciona la causal. Esa es la única confusión. Y entendemos lo siguiente, que si no hay la causal que Jesús enseñó en Mateo 5, 32, entonces, ahora sí, vamos al verso 11. Cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra sin cometer la causal que Jesús enseñó, comete adulterio. Siguiente versículo. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro sin cometer la única causal que Jesús enseñó, comete adulterio. En estos versículos no está mencionando la única causal que el Señor enseñó y por ello quien se quiere divorciar sin la causal que el Señor enseñó, comete adulterio. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Ahora, lo interesante aquí es que también se ve a la mujer repudiando a su marido. En el Antiguo Testamento, ¿cuándo se iba a ver a una mujer, por ejemplo, divorciarse de su marido? Siempre era, según la ley, el hombre dando carta de divorcio. Pero cuando Cristo viene, Cristo pone todo a la par. ¿No es cierto? Y Cristo enseña, ya sea que el hombre o ya sea que la mujer, pero la única causal para que un hombre o una mujer deje a su pareja es que haya, ¿qué cosa? Infidelidad conyugal. Aquí no la dice, por ende, quien quiere divorciarse sin la causal mencionada por el Señor, hay adulterio. ¿Se entiende, no? Es como lo que dice la palabra en Lucas 16, 18. Dice la Biblia, todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, note que no menciona la causal, adultera. ¿Por qué dice adultera? Porque lo está haciendo por cualquier motivo y no por la causal que el Señor enseña. Y el que se casa con la repudiada del marido, adultera también. Tanto en Marcos como en Lucas no menciona la causal enseñada en Mateo y por ello habla de adulterio directamente. Muy bien. En cambio en Mateo dice, todo aquel que repudia a su mujer, salvo
por causa de fornicación, hace que ella adultere. Ese salvo es la única causal que el Señor habló en el libro de Mateo, capítulo 5, verso 32. Muy bien, vamos a ver y analizar otro texto, la cual a veces pareciera que contradijera y algunos se confunden. No, pero si en Mateo dice una cosa, en Marcos dice otra y en Lucas dice otra. No, es que no contradice. Simplemente que en Mateo menciona la causal, en Marcos no la menciona y en Lucas no la menciona. Es solamente eso. Muy bien, vámonos ahora a Mateo 19, del 3 al 9. Vamos a ver aquí otros versículos de la Biblia. Muy bien. Dice la palabra: entonces vinieron a él los fariseos, tentándole, o sea, para hacerlo caer, y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? O sea, los fariseos querían seguir teniendo lo que cometían los hombres del Antiguo Testamento, ¿no? El que el hombre se divorcie de su mujer por cualquier causa. Ese es el tema aquí. Por aquí entra el tema. Todo lo que se habla después es alrededor de este tema. Del tema de que querían que el divorcio sea por cualquier causa, como en Deuteronomio 24. Muy bien, vamos a ver ahora del 4 al 6. Del verso 4 al 6. Y Jesús respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y aquí el Señor va a hablar del verso 4 al 6 de la importancia del matrimonio, como al principio los hizo hombre y mujer para que estén juntos. Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Está hablando de la importancia del matrimonio. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. A la pregunta de ellos: ¿me puedo divorciar por cualquier motivo? El Señor le estaba enseñando que ya no es así, porque ¿cómo separar lo que es uno? Sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe cualquier problema del hombre, cualquier problemita humano, no lo separe, excepto, como dijo en Mateo, salvo por causa de fornicación. Muy bien, aquí el Señor habló de la importancia del matrimonio. Ahora, vamos a ver más adelante, verso 7. Pero le dijeron, ¿no? Los fariseos le dijeron: entonces, ¿por qué mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Note la malicia de los fariseos. Es verdad una parte de lo que está hablando aquí, pero aquí hay algo de que no es correcto. Cuando dice: ¿por qué mandó? Moisés nunca mandó. Moisés jamás dijo: yo ordeno que cualquier problema que haya con sus mujeres, por favor, dele carta de divorcio. Moisés jamás mandó que eso se hiciera. Vamos a ver. Esta es una malicia que ellos tienen. Ellos le preguntaron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiar a la mujer? Jesús les responde. Y Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón. Moisés, ¿qué? Moisés nunca mandó, Moisés permitió. Alguien puede decir: ¿pero por qué Moisés permitió eso, mi pastor? Acá dice: por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio jamás fue así. Por la dureza del corazón. Esa dureza implica esas ganas de querer siempre divorciarse, de querer separarse, de que el hombre no pueda estar contento con su mujer, de que el hombre no tenga la valentía de arreglar los problemas, de que la mujer, cualquier problema que hay, ya quiere separarse del hombre. Eso, hermano, es la dureza del corazón. Y a veces uno quiere separarse más porque está en el corazón con otra carita de otra persona. A veces uno quiere de repente, no, que mejor ahí nomás. ¿Por qué? Porque ya hay en el corazón otra, la vecina, una amiga, ya hay en el corazón otra persona. Y eso el Señor le llama dureza de corazón. No seas duro de corazón, no seas soberbio. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Cuida tu matrimonio, valora tu matrimonio.
protege tu matrimonio. Y como Jesús dijo en Mateo, salvo por causa de fornicación. Ahí sí ya es otra cosa, ¿no es cierto? Entonces, cuando habla de la dureza de vuestro corazón, está hablando del querer divorciarse por cualquier motivo, ¿no? Así como empezó en el verso 3. En el verso 3, por ejemplo, ellos empezaron con esa pregunta. Los fariseos vinieron a él tentándole y preguntando, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Esto es la dureza del corazón que Jesús hablaba, el querer divorciarse por cualquier motivo. Vamos ahora al siguiente verso. Verso 9. Entonces vinieron, dice la Biblia, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, ahora aquí repite lo que dijo en Mateo, pero yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, ya aprendimos por qué le llama fornicación y por qué no usó la palabra, uno dice, pero ¿por qué no usó la palabra adulterio? Ya vimos 4 motivos por la cual él no usó la palabra adulterio y usó la palabra fornicación. Salvo por causa de fornicación y se casare con otra, esa persona que se divorcia y no lo hace por esta causa y se vuelve a casar, adultera, dice. Y el que se casa con la adúltera, adultera también. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El Señor volvió nuevamente a dar la única causal permitida en el Nuevo Testamento para los cristianos, que es la infidelidad conyugal. Ahora, vamos a ver, amados hermanos, por favor, vamos a ver ahora algunos textos mal interpretados. A veces he escuchado a personas, a veces usar algunos textos, ellos esgriman algunos versículos diciendo de que no es lo que dice en Mateo, que no es lo que dice Lucas. Pero vamos a ver, a comparar esos versículos que a veces es una confusión en la cabecita de algunos hermanos. Veamos algunos versículos mal interpretados. El primero de ellos, Romanos capítulo 7, versos 2 y 3. Algunos dicen, bueno, entonces, ¿por qué dice aquí en Romanos capítulo 7, versos 2 y 3 esta verdad? Vamos a ver. Dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Note, está sujeta mientras él vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. A ver, un momento ahí nomás. Entonces mucha gente dice, ya ve, acá dice de que solamente la muerte es la única causal para poder separar un matrimonio, para poder dividir un matrimonio. Eso no está diciendo. Aquí lo que Pablo está enseñando es que cualquier mujer que quiera salir de la autoridad de su marido, entendiéndose que no dice la causal que Jesús enseñó, por cualquier motivo, no puede. No puede, excepto intervenga la muerte. Ahora, alguien puede decir, ¿la muerte es otra causal? No tanto una causal, sino una realidad, ¿no? Es como, por ejemplo, se le dice, por ejemplo, a un hermano, ¿no es cierto?, que puede servir en la obra de Dios, pero cuidado con el pecado. Solamente esa causal te pido, cuídate del pecado. Pero si se muere, también ya no puede ya servir en la obra de Dios, ¿no? Va a estar en el cielo con el Señor. Entonces, aquí lo que está hablando, hermano, es de una realidad, de aquellos que quieren divorciarse por cualquier motivo. ¿Cómo sabe usted, pastor, de que aquí está hablando de cualquier motivo? Porque no está mencionando la única causal que el Señor enseñó. Entiéndase que está hablando de la mujer que quiera separarse de su marido mientras él vive, por cualquier motivo. Eso no se puede hacer, excepto el marido muera. ¿Se entendió, hermanos? Siguiente versículo. Así que, si en vida del marido
se uniere a otro, entiéndase, porque tuvo problemas, porque no le gustó o por cualquier otro motivo, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. ¿Se entendió, hermanos? ¿Sí? Lo que aquí está hablando, hermano Pablo, es que no está bien que una mujer se separe, se divorcie de su marido por cualquier motivo. Alguien puede preguntar, pero mi pastor, ¿cómo usted asume aquí que lo dice por cualquier motivo? Porque no está repitiendo lo que Jesús enseñó, salvo por causa de fornicación. Como no dice eso, entiéndase por cualquier otro motivo. No se puede. Toda persona que hace eso, dice la Biblia, adultera, excepto se muera tu marido. Si tu marido se muere, eres libre. Eres libre para poder ya, digamos, más adelante tener otro matrimonio. ¿Se entiende, hermano? Muy bien. Vamos a ver ahora, por favor, otro texto. Muy bien, Primera de Corintios capítulo 7, versos 10 y 11. Es otro versículo que también a veces se usa para para negar la verdad que Jesús enseñó en Mateo y que repitió en Lucas. Y saben, hermano, eso no está bien. Porque cuando alguien dice, por ejemplo, que lo que Jesús dijo en Mateo y en Lucas, salvo por causa de fornicación, está mal o no va, porque dice de que Pablo dijo en Romanos, porque Pablo dijo en Corintios, lo que está diciendo es que la palabra de Pablo vale más que la palabra de Jesús. Y eso no está bien, hermano. Lo que hay que pensar es de la siguiente manera. Jesucristo dijo, por ejemplo, que no puede haber divorcio salvo por causa de fornicación. Entiéndase, infidelidad conyugal. Cuando Pablo dice de que la mujer no se puede separar del marido, excepto él muriere, no contradice lo otro. Lo que está diciendo es que no hay motivo, excepto lo que Jesús enseñó, y si aparte ocurre la muerte. Eso es lo que está diciendo. Vamos a 1 de Corintios, capítulo 7, versos 10 y 11. Muy bien. Dice la palabra, pero a los que están unidos en matrimonio, note lo que está hablando a los matrimonios, a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Muchas personas cuando leen esta palabra, se separe, automáticamente aducen de que es no se divorcie del marido. Pero hoy yo le voy a enseñar a usted que una cosa es la separación y otra cosa es el divorcio. Una mujer puede continuar casada con su marido, aunque están separados por un tiempo. Entonces, acá está hablando que la mujer no se separe del marido. Entonces muchos dicen, ya ves, acá dice que la mujer no se divorcie del marido. Está hablando de separación, no de divorcio. Siguiente. Y si se separa, quédese sin casar. Ya ve, si se divorcia, quédese sin casar. Es que una cosa es separación y otra cosa es divorcio. O reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Lo primero que quiero enseñar aquí, hermanos, vuelvo y repito, aquí en este capítulo no está hablando de divorcios. En este capítulo, en estos versículos que estamos leyendo, está hablando de separación de cuerpos en un matrimonio y no de divorcio. Aquí el tema no es el divorcio. Acá el tema es problemas matrimoniales. Problemas matrimoniales. Otra cosa que me gustaría también añadir es que si usted observa bien el título en su Biblia del capítulo 7 está hablando de soluciones para los problemas matrimoniales. No está hablando de divorcio. Ahí el tema no es el divorcio. Está hablando nuevamente de problemas matrimoniales. Y lo tercero que quiero añadir es lo siguiente, que si alguien piensa que la separación, cuando dice
separarse, si alguien piensa que separarse es divorciarse, bueno, entonces hacemos una pregunta. Y la pregunta que hacemos aquí es, ¿por qué el apóstol Pablo añadió dos causales más a la que Jesús enseñó para que haya un divorcio? Si alguien dice que separarse es divorciarse, entonces Pablo añadió dos causales más para un divorcio. Añadió dos causales más de las que Jesús enseñó para un divorcio. Vamos a verlo en el verso 15. Note, ¿están listos? Dice la palabra, pero si el incrédulo se separa, si separación es divorcio, entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Que cuando el incrédulo se quiera divorciar, divórciate nomás, divórciate. Entonces está añadiendo una causal más a la que Jesús enseñó. Porque Jesús dijo solo por causa de fornicación. Pero Pablo dice, no, si tu pareja se quiere divorciar, tú divórciate nomás. Pero separación no es divorcio. Separación habla de separación de cuerpos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre. En semejante caso de estar sujeto a servidumbre, ¿no es cierto? Que haya esta separación. Vemos acá vemos aquí otra causal, ¿no es cierto? Sino que a paz nos llamó Dios. Entonces, hermano, indudablemente la separación no es divorcio. No es divorcio, amado hermano. Es como cuando el hijo, por ejemplo, se separa de los padres para vivir aparte. No significa de que ya no es su hijo. Lo mismo pasa en el matrimonio. Pueden pasar problemas y por alguna razón hay una separación. Pero eso no significa de que ya cada uno puede hacer su vida, que están divorciados. Separación no es divorcio. Entonces, esa es la duda que algunos tienen. Pero ahí dice, pastor, está hablando de que por ningún motivo el hombre se separe de la mujer. Pero es que no está hablando de divorcio, está hablando de separación de cuerpos. ¿Cuáles son las dos causales para una separación de cuerpo? Vemos ahí en el verso 15. La primera, pero si el incrédulo se separa. ¿Qué pasa cuando la pareja hace, por ejemplo, un abandono de hogar? ¿Qué pasa cuando la pareja dice, ¿sabes qué? Te abandono. Estoy harto de verte en la iglesia. Estoy cansado ya de ti. Ya te abandono. Me voy de la casa. Cuando la Biblia dice que la pareja se va de la casa, entonces el creyente o la creyente es libre por conciencia para estar separado de él o separado de ella. No es que el creyente quiso separarse, sino que hubo un abandono de hogar. Entonces, el creyente o la creyente puede separarse, pero no puede volver a casarse porque siguen casados. ¿Cuándo pasa eso? Cuando hay un abandono de hogar. Pero si el incrédulo se separa, cuando hay un abandono de hogar. Segundo, dice la Biblia, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre. Sujeto a servidumbre. Cuando la segunda causal, hermano, para una separación es cuando la pareja sufre maltratos. Como por ejemplo, golpes. ¿Qué pasa cuando un hombre golpea a una mujer? Esa mujer no es de que puede divorciarse de él. Esa mujer lo que tiene que hacer lo que puede hacer es una separación de cuerpos. ¿Sabes qué? Te vas de la casa o yo me voy de la casa. Pero ya contigo ahí nomás. Hacemos una pausa a todo esto. ¿No es cierto? Entonces, eso es una separación de cuerpo. Cuando hay humillaciones, por ejemplo. Cuando un hombre humilla a una mujer y la trata de lo peor, pero de lo peor, y todos los días la humilla, todos los días esa mujer humilla a ese hombre y lo humilla con palabras, y lo humilla, y lo humilla, y lo humilla. Esa mujer o ese hombre puede haber una separación de cuerpos, dice la Biblia. También, cuando hay, por ejemplo, hermano, un abandono económico. ¿Qué significa un abandono económico? Eso también tiene que ver, hermano, cuando, por ejemplo, ocurre que el hombre
ya no quiere trabajar, que el hombre ya no quiere, hermano, solventar la casa, y la mujer está trabajando y le falta para la comida, y el hombre dice, no tengo, pues, no tengo, no hay, pero ya yo me quedo en la casa y yo limpio ahí, yo cocino, el tacutacu, ¿no? Y ahí yo me pongo a limpiar ahí. Y la mujer dice, no, tú eres el hombre, yo quiero que trabajes, que traigas para la comida. Si yo trabajo es para ayudarte, no es para mantener a tus hijos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Tú tienes que trabajar, ya deja esa mentalidad de niño, madura ya. Pero el hombre de repente dice, no, me voy con mi mamá, mamá, y se va con su mamá. ¿No es cierto? Cuando hay ese abandono económico, entonces la mujer dice, hasta aquí nomás, una pausa. Pero no es de que ya ella ahora puede meterse con el vecino, no con el de la bodega, no. Entonces, eso es, por ejemplo, cuando dice la Biblia en el verso 15, cuando dice la palabra del Señor, cuando dice la palabra en el verso 15, sujeto a servidumbre, o sea, lo trata como un esclavo, como una esclava, ¿no es cierto? Y también esto habla cuando de repente la pareja te prohíbe buscar a Dios. Entonces, imagínese, amado hermano, que un hombre le diga a su esposa, no quiero que ores, no quiero que leas la Biblia en la casa, no quiero que creas en Dios, no quiero que ames a Dios, no quiero. Entonces la mujer dice que yo soy tu perro, que soy yo tu mascota, que tú puedes agarrar y decirme, no quiero, yo soy un ser humano, yo también siento, y yo quiero orar, quiero leer la Biblia, quiero buscar a Dios. No, te prohíbo que busques a Dios. Bueno, sí, mira, yo te voy a tratar de comprender. Si de repente antes estaba en todas en la iglesia, ya no voy a estar en todas, solo voy a congregar, voy a tratar de sobrellevarte, pero si tú con el tiempo no entiendes, entonces voy a tener que decirte un tiempo solamente. Vamos a separarnos hasta que tú entiendas que yo no soy un animal, que yo soy un ser humano, que yo también hay cosas que me gustan, y no es que me guste la discoteca, no es que me guste la pollada, irme a las polladas bailables, me gusta ir a escuchar la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Muy bien. Entonces yo no soy tu sirvienta, tu esclavo, para que me digas, no quiero que hagas eso. No, yo no soy tu esclavo, yo soy tu mujer, soy tu esposo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Muy bien. Entonces eso es lo que ocurre cuando hay una separación de cuerpos, ¿no? Ahora, alguien puede preguntar de repente, ¿y es correcto una separación de cuerpos? Miren, yo aconsejo que trate de evitar la separación de cuerpos. Y si son cristianos, de que el día que ocurra una separación de cuerpos en su matrimonio, que sea asesorado por su ministro. Porque no es bueno andarse separando a cada rato. Hay mujeres que a veces se pelean con el marido, ya, se van arriba o al otro cuarto del hijo, ahí se van. Se reconcilian, traen sus cosas. Luego se vuelve a pelear, me llevo mis cosas. Se vuelve a reconciliar, traigo mis cosas. Luego se vuelve a pelear, me llevo mis cosas. Es un chiste, hermano, ¿para qué te casares entonces? Es un chiste, ¿qué es eso? Una burla. Los hijos ven y dicen, para estar así, déjame con el diablo mejor. Es una burla eso, hermano. ¿Qué es eso? No, la separación de cuerpo no la hace uno con el hígado. No la hace uno cuando quiere. Lo hace uno siempre, amado hermano, como último recurso. Y siempre asesorado, repito, por un ministro. Ahora bien, pero cuando esto ocurre, ¿ayuda a una separación de cuerpos, a una discusión, a un problema? A veces sí. A veces están todos los días peleando, pelean lunes, pelean martes, miércoles, jueves, viernes. El día sábado no pelearon, pero el domingo pelean doble, por lo que no pelearon el día sábado. Y pelean. Entonces, a veces es bueno, ¿sabes qué? Una separación de cuerpos, de repente 15 días, una semana. ¿Para qué? Para que eso ponga paños fríos a la discusión diaria de ese matrimonio. A veces es bueno una separación de cuerpos para que la soledad ayude a pensar a ese esposo soberbio o a esa mujer terca que no valora al esposo. A veces es bueno la separación de cuerpos porque la distancia hace que se extrañen y de que se valoren.
Entonces la mujer comienza a pensar, ay, mi cholito, de verdad que nunca pensé yo que iba a extrañar sus pezuñas. Ay, de verdad que no sé, lo extraño. Igual también ella, ¿no? Ella también, él también igualito. Ay, mi cholita. Ah, cómo la extraño, de verdad. Ah, de verdad que no sé. ¿La llamo o no la llamo? ¿La llamo? No, 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 no. No, no sé si llamarla. Entonces, la separación de cuerpos ayuda para eso. Pero repito, hasta donde se puede evitar, tiene que ser el último recurso, porque no es un juego estar uniéndose, separando. Me voy, vengo. Nos vamos, nos quedamos. Nos vamos, nos quedamos. O sea, no es un juego. Eso lo dice 1 Corintios capítulo 7, versos 10 y 11. 1 Corintios capítulo 7, versos 10 y 11. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. ¿Qué separe? Divorcio, separación de cuerpos. Siguiente versículo. Y si se separa, por problemas, se separaron, pero los dos se quedan sin casar. Ahora, extrañan estar con la pareja, quieren volver a estar juntos, reconcíliate con tu marido. Y que el marido, note, no abandone a su mujer. El mandamiento es, no te separes, no abandones. Pero a veces hay problemas tan fuertes que no son motivo para un divorcio, pero sí para una separación de cuerpos. Muy bien, vamos a dar fuertes palmas al nombre del Señor. Vamos a encontrar que también Jehová se divorció. Y no me mire feo, no me mire como que, ¿qué está hablando, pastor? Jehová también se divorció. De verdad, hermano. Jehová, mira, Jehová tuvo un pueblo antes de la iglesia. ¿Quién fue el pueblo de Dios? Israel. ¿Y qué le decía Jehová al pueblo de Israel? ¿Qué le decía? Yo soy tu marido. Así le decía. Si tu esposo te ha dejado, tranquilo, yo soy tu marido. Yo soy tu marido, no te preocupes. Así le decía Jehová. Y cada vez que Israel fallaba, ¿qué decía el Señor? Jehová decía, Israel ha adulterado. Me engaña Israel, adultera. Israel, la adúltera, decía. Hasta que un día ya Dios dijo, ¿sabes qué? Le doy carta de repudio. Así dijo, hermano. Carta de repudio, dijo. Y ahí luego viene la iglesia que somos nosotros. Vamos a ver esta gran verdad. Vamos a Isaías 51, por favor. Isaías 51. ¿Listo, mis hermanos? Así dijo Jehová. Note, está en la palabra y dijo Jehová. ¿Qué es de la carta de repudio? Acá le está hablando a los judíos. ¿Qué es de la carta de repudio de vuestra madre, que es Israel, con la cual yo Jehová, a Israel la repudié? O sea, la carta donde la despedí, me divorcié de ella. ¿O quiénes son mis acreedores a quienes yo os he vendido? He aquí que por vuestras maldades sois vendidos, y por vuestras rebeliones, por vuestro pecado, por vuestra terquedad, por vuestra soberbia, fue repudiada vuestra madre Israel. Jehová se divorció de Israel. Siguiente versículo. Jeremías capítulo 3, versos 8 y 9. Dice la palabra. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, ¿cuál es el motivo que Jesús enseñó? Salvo por motivo de... Ahí está, mira. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la despedí. La había despedido. Y le he dado carta de repudio. Jehová se divorció de Israel, pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también ella fue y fornicó. Recuerde, salvo por motivo de fornicación. Siguiente versículo. Y sucedió que por juzgar ella, cosa liviana, su fornicación, no, pero no pasa nada, es solamente la tierra fue contaminada y adulteró con piedra y con leño, hablando que el pecado de ella fue
la idolatría. O sea que en vez de buscar a Dios con su corazón, sabiendo que Dios es espíritu, Dios no es materia, Dios no es físico. Si Dios fuera materia, físico, entonces no fuera Dios, porque lo físico se rompe, se envejece, se enferma, se muere. Pero dice aquí, yo soy espíritu y mi pueblo adulteró haciendo Dios con la piedra. Hizo un santo, un Dios con la piedra, y con el palo, con el leño, con la madera, hizo otro Dios. Hizo ídolos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Jehová también se divorció. Se divorció de Israel, pero no lo hizo por cualquier motivo. Lo hizo por motivo de fornicación. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Quiero ir terminando diciendo lo siguiente. La voluntad de Dios no es ni el divorcio ni la separación de cuerpos, hermanos. Y yo quiero animar a todos los matrimonios aquí a de que puedas valorar tu matrimonio, a de que puedas echarle ganas a tu matrimonio. La voluntad de Dios no es el divorcio, ni tampoco la separación. Hay mujeres que les gusta estar separándose a cada rato del marido, o maridos que les gusta estar separándose a cada rato de su mujer. Esa no es la voluntad de Dios. Por ello el divorcio debe darse como último recurso, solo si ha habido infidelidad conyugal. Pero eso también debe de tratarse sabiendo que se ha agotado todas las oportunidades y el perdón. ¿Qué significa eso? Que si tal vez fue por primera vez que hubo engaño, que veas, de repente te engañó solamente con mensajitos. Si hay hijos, si te pide perdón, si se arrepiente, perdónale. Si de repente fue solamente salidas, o si de repente no fue algo planificado, simplemente cayó, cometió un error, pecó, sí, pero inmediatamente cometido el error, que no lo planificó, ocurrió cuando pecó, ni siquiera esperó que de repente descubran su pecado, sino que corrió a tus pies y te pidió perdón y arregló el problema en el sentido de ir y cerrar toda puerta de adulterio, y de repente se humilló y cambió. Tal vez deberías, nadie te obliga, pero tal vez puedes perdonarlo. Ahora, si ya son muchas veces, entonces ya es un caso totalmente diferente. El divorcio debe ser la última opción. La última opción. Yo no quiero decirte que te voy a obligar a que perdones, porque perdonar tampoco es indultar. De repente dices, mi pastor, yo lo perdono, pero hasta ahí nomás con él. Y lo perdonaste. Pero si hay hijos, si tú te das cuenta que fue algo no planificado, si tú sabes que puedes perdonar, gloria a Dios. Si fue la primera vez. El adulterio, repito, no es la voluntad, el divorcio no es la voluntad de Dios. Pero también quiero hablarle el día de hoy, para terminar, al adúltero o a la adúltera, a ese hombre o a esa mujer que sacó el pie del plato y arruinó el corazón de su pareja. Y tal vez te perdonaron. Recuerda las palabras de nuestro Señor cuando dijo, te perdono, pero no peques más. Si tú ya has sacado el pie del plato, has dañado a tu esposo o a tu esposa, no lo vuelvas a hacer. Porque aunque tu esposa te perdonó, aunque Dios te perdonó, pero la palabra dice, te perdono, pero no peques más.